La integral definida se va a basar en el tema del cálculo de áreas, ¿sí? Nosotros ya sabemos calcular áreas, sabemos que si a mí me piden, por ejemplo, ¿sí? Como está descrito en este apunte, el área de un rectángulo, por ejemplo, ¿no? Sabemos que el área de un rectángulo es base por altura. Ahora, en caso que a mí me pidan, por ejemplo, calcular el área de un triángulo, yo a ese triángulo siempre puedo llevarlo a un rectángulo. Es decir, si yo tengo un triángulo, al multiplicar ese triángulo por 2, lo que se transforma es en un rectángulo. No importa de qué forma, ¿sí? Si es un rectángulo de estas características, ¿sí? O si es un paralelogramo. En definitiva, a partir de tener un triángulo, yo puedo transformarlo en un rectángulo. O al revés. Si yo quisiera, por ejemplo, calcular el área de un rectángulo, yo simplemente lo que puedo hacer es a ese rectángulo, ¿sí? A ese cuadrilátero, dividirlos en dos triángulos, cuya fórmula para calcular el área también tengo. Es decir, que si yo quiero calcular el área de un rectángulo, lo que hago es dividir a ese rectángulo en dos triángulos. Entonces calculo el área del triángulo, el área de cada triángulo que surge. Ahora bien, esta idea de calcular el área también se desprende para diferentes polígonos. Por ejemplo, miren lo que pasa acá. Supónganse que yo acá tengo un hexágono, ¿no? Un hexágono para el cual conozco sus lados, ¿sí? Es un hexágono, por ejemplo, de lado 5, ¿sí? O sea que, al hablar del hexágono, estamos hablando de una figura geométrica de 6 lados iguales, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uno de esos lados va a valer 5, supóngase. Y lo que yo quisiera calcular es el área, o sea, todo lo que está acá adentro. Para poder calcular ese área, yo puedo llevarlo a un elemento geométrico más simple, para el cual sí conozco una fórmula de área. En este caso, el triángulo. Entonces, al hexágono lo puedo dividir en varios triángulos, calcular el área de cada triángulo y sumarlo todos. Al sumarlos todos, directamente tengo el área del hexágono. Lo mismo va a pasar si yo tengo un polígono irregular, ¿sí? Fíjense que acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Un polígono de 5 lados irregular. ¿Por qué? Porque todos sus lados miden distinto. A ese polígono también, si yo quisiera calcularle todo su área, recuerden que calcular el área es pintar todo lo que está adentro, ¿sí? Es calcular todo lo que está acá adentro. Lo puedo dividir en triángulos para los cuales, si yo, por ejemplo, calculo el área del primer triángulo, o sea, el área 1, el área 2 y el área 3. ¿Por qué puedo calcular el área del triángulo? Porque yo tengo una fórmula para calcular el área del triángulo. Fíjense que está acá. El área del triángulo es base por altura dividido 2. Por lo tanto, el área final del polígono sería la suma de las tres áreas de cada uno de esos triángulos. A ese tipo de método, ¿sí? Se lo conoce como el método de exhaustión de Arquímedes, que lo que hace es dividir una figura geométrica difícil en figuras geométricas un poco más simples. Ahora, pensémoslo de esta manera. Pensemos en un círculo, ¿sí? En un círculo. Que yo lo pueda aproximar a partir de polígonos. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo quiero calcular el área del círculo, o sea, el área que está todo en el interior del círculo. A esa área yo la puedo calcular armando polígonos. A cada uno de esos polígonos yo los puedo dividir en triángulos. Entonces, si yo los divido en triángulos, puedo calcular el área de cada triángulo, que me va a dar el área del polígono, y el área del polígono se acerca al área del triángulo, del círculo. Para verlo de una manera un poco más sencilla, les voy a compartir un GeoGebra que tengo armado por aquí. Ahí está. ¿Lo ven al GeoGebra? Sí. Entonces fíjense que tengo un hexágono. Mi idea es poder calcular el área de todo este círculo. Calcular el área de todo este círculo que está acá, ¿sí? Todo lo que está dentro. Sin embargo, si yo no tengo una fórmula, lo que puedo hacer es
armar un polígono dentro de ese círculo al cual yo sí le puedo calcular el área. ¿Por qué? Porque a este polígono, si yo quisiera, es lo que les acabo de comentar, lo puedo separar en triángulos, ¿sí? Lo puedo separar en triángulos y calcularle su área. Entonces, cuando calcule el área del polígono, me voy a acercar al área del círculo, ¿sí? Ahora, bien, yo acá tengo un polígono de 6 lados. Pero ¿qué pasa si yo ese polígono en realidad lo hago más grande y lo hago a 8? ¿Qué va a pasar con el área de ese polígono? Se va a acercar muchísimo mejor al área del círculo, ¿sí? Entonces, fíjense la diferencia entre el área de aproximación de un polígono de 6 lados, de un polígono regular de 6 lados, a un polígono regular de 8 lados. ¿Qué pasa? El de 8 lados se aproxima mejor al área del círculo. Si yo sigo agregando lados a ese polígono, ¿qué es lo que va a pasar? El círculo se aproxima cada vez más a el polígono que estoy usando. Es decir, fíjense qué es lo que pasa, ¿no? Yo voy agregando, miren qué va a pasar acá. Yo voy agregando lados a ese polígono y el área de ese polígono se acerca cada vez más al área del círculo, porque a medida que agregue lados, va a estar más cerca, se va a aproximar a la figura del círculo. ¿Sí? ¿Ven? Mira, acá usé 30, pero fíjense que con 30 ya el GeoGebra se distrae. O sea, ya cree que ese polígono de 30 lados es prácticamente una circunferencia. Nosotros geométricamente sabemos que no. ¿Qué es lo que quiero que se entienda con esto? Que en principio en geometría se dice que un círculo es un polígono regular de lados infinitos. ¿Por qué? Porque si yo a este marcador le doy más unidades para el polígono, esto se va a acercar muchísimo más a la circunferencia. Muchísimo más. A esto es lo que se conoce como método de exhaustión de Arquímedes, en el cual yo puedo aproximar una figura geométrica, ¿sí? Que en principio parecería complicada, a partir de polígonos regulares, ¿sí? Fíjense que acá está este ejemplo, ¿sí? Acá está aclarado esto que acabo de mencionar y que acaban de ver en el GeoGebra. Y fíjense cómo se aclara acá, que al crecer n, es decir, a medida que los lados n del polígono regular crezcan, el polígono se aproxima cada vez más al círculo. Por lo tanto, esta es la idea de puedo aproximarme a una determinada figura, a una determinada expresión geométrica, a partir de polígonos regulares, en este caso el de la circunferencia, ¿no? ¿Hasta acá se entiende esta idea de polígonos regulares y de lo que estamos hablando? Sí, profe. Matemáticamente es muy interesante esta idea, ¿sí? Geometría es una de las ramas de la matemática más lindas que hay porque se pueden mirar los dibujos. Entonces, ¿cuál es el desafío que nosotros nos encontramos a la hora de calcular un área? Que si bien yo tengo un círculo, calcular el área para figuras curvas es un poco más complicado, ¿sí? Entonces quiero que observen lo siguiente. Supónganse que a mí se me presenta una curva, ¿sí? Esta curva azul representa la función y igual a f de x, ¿sí? Y yo lo que quisiera calcular es el área que está debajo de esa curva. Entonces uno diría, bueno, no hay una fórmula exacta ni una forma de calcular el área que está debajo de esa curva. Pero sí, así como hicimos con el círculo, podemos aproximar el área que está abajo de la curva. Es decir, el área que está abajo de la curva o de la función y igual f de x entre los valores de a y b. Es decir, yo quiero calcular todo este área. Si esto fuera un rectángulo sería fácil, ¿no? Hacemos base por altura y fue. Pero ¿qué pasa? Acá, calcular el área para regiones curvas
es muchísimo más complicado. Entonces debemos crear y armar un método que me permita calcular el área bajo la curva. Entonces, vamos a ver esta situación con un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver esta situación con un ejemplo. Supónganse lo siguiente. Yo quiero calcular el área bajo la curva de la función y igual x al cuadrado, función más que conocida. La vieja y conocida cuadrática base, la parábola. Pero quiero calcular el área que está abajo de la curva y igual x al cuadrado, que está entre 0 y 1. Es decir, quiero calcular el área que está acá abajo, entre 0 y 1. Recuerden que la función cuadrática puede venir más para acá y sube para este lado, ¿no? Pero como a mí lo que me interesa es el área que solamente está bajo la curva igual x cuadrado, que va entre 0 y 1, es el dibujo que voy a hacer porque es el dibujo que me interesa. Ahora, ¿tengo una fórmula que a mí me permita calcular el área de eso? No, pero yo podría aproximar más o menos y pensar, bueno, tiene la mitad del área de un cuadrado de lado 1. Fíjense que si yo veo acá, tengo 1 por 1, ¿sí? Esto es un cuadrado, y el área del cuadrado se hace base por altura. Si yo hago 1 por 1, todo este cuadrado, voy a agarrar un lápiz, todo este cuadrado que está acá, tiene área 1. Ahora, ¿yo podría decir que el área que está abajo de la curva es la mitad? No, porque la mitad es este triángulo. ¿Sí? O sea, el área bajo la curva es el área de este triángulo menos este pedacito que tengo acá. Entonces, ahí es donde surge el problema de cómo hago para aproximar el área que está bajo esa curva. Para hacerlo, nos vamos a basar en esto de los rectángulos. Ya dijimos que si yo agarro el rectángulo, ¿sí? En este caso un cuadrado, del lado 1, el área de ese cuadrado es muchísimo más grande que el área que está abajo de la curva. Pero ¿qué pasa si en vez de usar ese cuadrado grande, divido al intervalo que va desde 0 hasta 1 a la mitad? Es decir, en un medio. Lo que me va a pasar es lo siguiente. Es lo que está en el siguiente cuadro. ¿Ven lo que pasa acá? Entonces, si yo a esta distancia 1 la divido en 2, lo que a mí me va a pasar es que el área va a ser más próximo, o sea, va a ser un poquito más cercano. Fíjense que es diferente si yo calculo el área de todo esto y digo que el área de este cuadrado es más o menos el área de bajo la curva, y otra cosa es diferente si yo lo que calculo es el área de este pedacito, ¿sí? Más el área de este pedacito. ¿Qué área está más cerca del área verdadero de la curva? ¿La del cuadrado rojo o la de los dos rectángulos amarillos? La del rectángulo amarillo. Claro, ¿vieron cómo se acerca? Entonces, vamos a ver cuánto se acerca más o menos el área basándonos en estos dos rectángulos. Recuerden ustedes que la función que tengo acá es y igual a x al cuadrado. Entonces, si yo quisiera calcular el área de estos dos rectángulos, haría lo siguiente. Esperen que esto abra un poco. Vamos a decir así. ¿Qué pasa acá? No, vení. Esto se fue. Ahí está. Ahí está. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a hacerlo así. Vamos a pensarlo así. Recuerden que la función que a mí me dan es y igual x al cuadrado. Entonces, si yo divido a este cuadrado grande en dos rectángulos pequeños, va a ser de 0 a 1 medio y de 1 medio a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que el área se va a aproximar, vamos a decir así más o menos, a la base de este rectángulo por la altura de este rectángulo, que sería toda esta área, más
la base de este rectángulo por la altura de este rectángulo, que me daría toda esta área. La pregunta es la siguiente ahora. ¿Cuál es la distancia, o sea, cuál es la longitud de la base de este rectángulo que está acá? ¿Un medio? Un medio. Entonces ahí podría decir que eso es un medio por, vamos a ponerlo así, 0,25. 0,25. Pero ese 0,25, ¿de dónde lo sacás? De la función, Exactamente. cuando vale un medio, vale un cuarto. Perfecto. Entonces fíjense que si ustedes quieren calcular el área de este rectángulo, la altura la va a definir la función. A ver si puedo agarrar un lápiz. ¿Ven? La altura la va a definir la función. Es decir, esta altura, esta longitud que está acá, me lo da el valor de la función, o sea, f, evaluada en un medio. ¿Sí? Que como bien dijo el compañero, es en realidad un medio al cuadrado. Del filtro, Ro. Ahora, más, ¿sí? Porque esta fórmula es la que me da el área del primer rectángulo, más el área del segundo rectángulo. El segundo rectángulo, ¿qué base, cuál es la longitud de la base del segundo rectángulo? La misma que el anterior. La misma que la anterior, o sea, un medio. Quiere decir que acá yo voy a poner un medio por f, pero en este caso de 1. ¿Por qué? Porque la altura Es de 1. este rectángulo es la que da la función evaluada en el 1. Obviamente que si yo esto lo hago de otra manera, esto me va a quedar a por un medio, ¿sí? Por un medio. Bueno, eso me quedó mal ahí. A ver, bueno, ahí está. A. ¿Es un medio o es un cuarto, profe? No me quedó claro eso. Un medio es esta distancia de acá abajo, de la base del rectángulo. Porque vos a la unidad entera la dividiste en dos. Entonces vos fíjate que cada rectángulo tiene base un medio. Entonces vos haces un medio por la altura del rectángulo, que la altura te lo va a dar la imagen de la función en ese punto. Por eso acá lo que me queda es un medio, ¿sí? Por un medio al cuadrado, porque es la función evaluada en el punto. Más un medio por 1 elevado al cuadrado. Entonces, eso sería, en definitiva, el área aproximada, ¿no? Del área bajo la curva. ¿Cuánto me daría esa cuenta? Si tienen calculadora, ayúdenme con esa cuenta, así la hacemos rápido. Ahí. 5 octavos. 5 octavos, perfecto. Esto me da 5 octavos, que es más o menos aproximada. No es exactamente el área bajo la curva, es aproximada. Fíjense que yo también, si lo pienso de esa manera, lo que puedo hacer es acá sacar factor común un medio, ¿no? Si yo acá saco factor común un medio, a esto se lo puede escribir como algo que se conoce como sumatoria. Que acá si entramos en un terreno quizás no conocen tanto, pero lo vamos a escribir igual. Que en realidad acá lo que se dice es lo siguiente. La función va a ser, o sea, el área total va a ser la sumatoria de los i igual a 1. Ya ahora van a entender esta parte. Hasta 2. ¿Sí? ¿De quién? De un medio. ¿Quién es un medio? La base de cada rectángulo. Y esa base de cada rectángulo, ¿por quién lo voy a multiplicar? Por la función evaluada en un x sub i. Repito, esto ya tiene que ver más con matemática un poquito más pura. ¿Quién es x sub i? La cantidad de valores de x que yo uso para calcular el área de los dos rectángulos. Es decir, ¿cuántos x usé? 2. El x1 igual un medio y el x2 igual 1. Por eso se dice en este caso, esto lo voy a anotar abajo, ¿sí? Por eso se dice en este caso que usé el x sub 1, que en este caso es el 1 medio, y usé
el x sub 2, que en este caso es el 1. Por eso fíjense que se dice la sumatoria. Desde el x sub 1 hasta el x sub 2, ¿sí? Porque yo usé dos valores de x, ¿sí? Usé el valor de x sub 1, 1/2, y el valor de x sub 2, 1. Por eso, esta sumatoria que representa el área aproximado es esta cuenta. Es decir, a mí esta cuenta, si yo la armo, tendría que darme 5/8, porque en definitiva es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aproximando el área bajo la curva a partir de rectángulos. Pero ¿qué pasa? Sigue siendo un área bastante alejada. O sea, ni siquiera se acerca al área bajo la curva. Pero por el método de exhaustión que acabamos de mencionar para calcular el área del círculo, ¿sí? ¿Qué es lo que me conviene? Cada vez dividir en más rectángulos. Entonces, en vez de usar dos rectángulos, o sea, 2xy, x1 y x2, vamos a usar 4. Entonces, si yo quiero usar 4 rectángulos, a esta unidad, ¿en cuánto la voy a separar? Esperen que borro esto. 4. En 4. Cuarto. Que no va a ser otra cosa que un cuarto. Va a ser un cuarto, un medio, que es el que está acá, y acá 3/4. Entonces, en ese sentido, ¿cuántos x sub i voy a tener? 4. 4. 4. ¿Y cuál va a ser la base general de cada rectángulo? Un cuarto. Un cuarto. 4. Quiere decir entonces que yo a esta sumatoria la puedo modificar para representar esta situación. No se preocupen que esta situación está en el siguiente dibujo. Así que vamos a agarrar la sumatoria y la vamos a modificar. La vamos a calcular también, ¿no? ¿Ven? Acá lo que hice es dividir. Y fíjense cómo al dividirlo en más rectángulos, la función se acerca muchísimo más al área bajo la curva. Así que bueno, vamos a agregar un cuadro de texto y vamos a armar esto que digo de la función. Ahí está. Ahora sí. Hay muchas cosas que no me deja hacer el Word que me molesta. Entonces, acá vamos a anotar la fórmula, pero el área esta vez dijimos que vamos a usar 4x sub i. Entonces va a ir desde el x sub 1 hasta el x sub 4. Y recuerden que como vemos acá abajo, el x sub 1, en este caso es el 1/4, el x sub 2, en este caso es el 1/2, el x sub 3, en este caso es el 3/4, y el x sub 4 es el 1, ¿sí? O sea, son los valores para los cuales yo dividí el cuadrado de área 1 en diferentes rectángulos. Y recuerden que f de x sub i hace referencia a la altura de cada uno de estos rectángulos, porque fíjense que la altura la da la imagen de la función. Entonces, si armamos esta sumatoria, a mí esto me está dando a entender que la cuenta que voy a hacer es la siguiente. Recuerden que esto que escribí acá es la base de cada rectángulo. En este caso, la base de cada rectángulo es de 1/4. Entonces acá ahora va 1/4. Y obviamente no va a dar 5/8, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones vamos a armar el área. Entonces, vayan teniendo la calculadora si me hacen la cuenta, ¿sí? El área va a ser entonces 1/4 por el x sub i, el primero, o sea, 1/4. 1/4 todo al cuadrado, ¿sí? Recuerden que es la función evaluada en el punto, y la función en este caso es x al cuadrado. Más 1/4, ahí está, más 1/4, ¿sí? Porque recuerden que el 1/4 se vive calculando el área de cada rectángulo, ¿sí? O sea, esta primer cuenta que está acá es el área de este rectangulito que está acá chiquito, que tiene base 4, base 1/4,
y altura la función evaluada en el 1/4. ¿Sí? Es la imagen de la función en el 1/4. Y acá va a ser lo mismo. 1/4, porque es la base de este rectángulo, por la altura, que la altura sería 1/2, todo elevado al cuadrado. Ahí está. Más, otra vez, el siguiente rectángulo, la base es 1/4 por la altura, que la altura es la función evaluada en el 3/4, o sea, 3/4 elevado al cuadrado. Recuerden que la función que estamos usando es x al cuadrado. Más 1/4, no, 1/4 por 1 al cuadrado. ¿Sí? Ese 1 al cuadrado es la altura de este rectángulo que está acá. Entonces, fíjense cómo el área de este rectángulo está representado en esta cuenta. El área de este rectángulo... 1 sobre 64. Perfecto. Entonces, ¿se entiende esta idea de cómo estoy calculando el área bajo la curva? Aproximándola a partir de calcular áreas de rectángulos. ¿Se entiende hasta acá, más o menos? Sí. Entonces, fíjense que cada cuenta representa el área de cada rectángulo. Y, profe, Sí. le hago una pregunta porque medio que se entrecortó cuando explicó. Cuando dice A igual y tiene ese simbolito ahí, ¿qué significa el simbolito? Esto significa sumatoria, que vas a hacer una suma. Por eso vos fíjate que acá lo que agregamos son sumas. Sí, sí. Pero el 4 y el I abajo, eso es lo que no... El i abajo representa a partir de qué x vas a empezar a contar. Entonces, en este caso, empezás a contar a partir del x sub 1. Y Sí. tenés que contar hasta el x sub 4. ¿Por qué tenés que contar hasta el x sub 4? Porque vos dividiste esto en 4 rectángulos. Claro, entonces vos fíjate que este es tu x sub 1, el 1/4, este es tu x sub 2, este es tu x sub 3, y este es tu x sub 4. Por eso te dice que vas a contar desde el x sub 1 hasta el x sub 4, que son los valores que agrega acá. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. Entonces, bueno, me habían dicho el resultado de cuánto era. De todo en total es 15 sobre 32. Yo el que 15. le había dicho era de la primera parte nada más. Ah, entonces en total es 15 sobre 32. 32. Perfecto. Que obviamente es... Que el anterior. Sí, vamos a escribirlo así. El área, entonces, aproximada, ¿sí? El número con coma, ¿cuánto daría? 0,46. Perfecto, 0,4687. Ahí está. Entonces este no es el área bajo la curva, es el área aproximada. ¿Cómo podríamos aproximarnos de la mejor manera al área bajo la curva? ¿Qué podría ser? Llevándolo a infinito. Exactamente. Entonces, fíjense que ¿Cuánto? esto que acabamos de aclarar es lo que vamos a ir haciendo. O sea, a la sumatoria, vamos a ir escribiendo la sumatoria. Bueno, acá aclaramos que esto es igual a esto, ¿no? Acá, copiar, esto es igual a esto. Entonces, fíjense cómo este método, a mí, ¿para qué me sirve? Para que a medida que yo agregue rectángulos, fíjense qué pasa acá. A medida que yo vaya agregando rectángulos, el área que voy a ir calculando con la sumatoria se va a acercar cada vez más al área bajo la curva. Por eso se entiende que en realidad, fíjense lo que va a pasar acá, ¿no? Vamos a armar el área. Si yo quisiera calcular el área acá, para este rectángulo, ¿no? El área de este rectángulo sería la sumatoria que va desde i sub 1 hasta i sub 8. ¿Y cuál sería la base de cada uno de estos rectángulos? 1/8. 1/8, exactamente. 1/8. Bueno, de cada uno de los f sub, x sub i, ¿no? O sea, x 1/8, x igual a 1/4, bueno, todas las imágenes, ¿no? Entonces, si yo calculo esa sumatoria, a mí me va a dar un valor aproximado a 51 sobre 128. Pero sigue siendo un valor aproximado. Ahora,
Si yo a esta área bajo la curva la sigo dividiendo, ¿no? Y la divido más todavía. La divido, cada rectángulo que tengo ahí, lo divido a la mitad. La sumatoria va a ir de 1 hasta el 16. Entonces, a cada cuadradito lo dividí, o sea, a cada rectángulo de la situación anterior lo dividí a la mitad. Entonces, la base pasó de ser 1/8 a ser 1 sobre 16. Ese área me va a dar como resultado aproximado 187 sobre 512. Repito, sigue siendo un resultado aproximado. Es más o menos el área bajo la curva. Así que, vamos a ir a esta situación y les voy a mostrar un GeoGebra. A ver si lo tengo por aquí. Sí. Entonces, fíjense cómo esta noción para calcular el área de una figura con segmentos curvos, lo puedo realizar a partir de aproximar con rectángulos. Entonces, fíjense que acá está el área, este que está en el dibujo que les presenté al principio. Se ve el GeoGebra, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, Entonces, profe. fíjense que, si yo tengo dos rectángulos, el área bajo la curva, o sea, no es completamente exacto. No lo es. Ahora, si le agrego cada vez más rectángulos a esta situación, noten cómo el área bajo la curva se va aproximando cada vez más. ¿Sí? Yo acá agregué creo que 100 rectángulos, pero fíjense cómo en un momento yo voy a agregar muchos rectángulos, y a medida que agrego rectángulos, el área bajo la curva se aproxima cada vez más a la sumatoria de rectángulos. ¿Sí? Repito esto. El área bajo la curva, a medida que yo agregue rectángulos, se va a acercar a una sumatoria de áreas de rectángulos. Con lo cual, surge la siguiente cuestión. ¿Cómo hago para calcular realmente el área bajo la curva? Con aquello que hemos aprendido, que es el límite. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a entrar a la definición pura de una integral definida. Cuando nosotros queremos calcular el área bajo la curva, hacemos eso. Vamos agregando varios rectángulos. Pero ¿cuántos rectángulos tengo que agregar para que realmente se acerque al área real bajo la curva? Tengo que agregar infinitos rectángulos. ¿Cómo hago para agregar infinitos rectángulos? Calculo un límite. ¿El límite para quién? El límite para la base del rectángulo, en este caso la base n, ¿sí? La base de cada rectángulo le vamos a llamar base n, si es una descripción genérica. Hace referencia a la cantidad de rectángulos que voy a agregar. Si yo hago el límite para n tendiendo a infinito, esto no va a ser otra cosa que lo que se conoce como integral definida. Esta es la parte matemática pura que a mí particularmente me encanta, ¿sí? Que es la que expresa que el límite de una sumatoria en realidad es una integral. Fíjense cómo nosotros aprendemos a calcular integrales, pero sin embargo no sabemos exactamente qué son o para qué sirven. Las integrales sirven para esto, para calcular áreas de figuras geométricas completamente distintas. ¿Pero de dónde surgen? De calcular un límite tendiendo a infinito de una sumatoria. A esto se lo conoce, nosotros obviamente vamos a usar esta expresión, la de la integral, porque es la que conocen, pero este límite tendiendo a infinito de una sumatoria se lo llama integral definida. ¿Más o menos se entendió esta idea general de dónde sale y qué es realmente la integral? ¿Se entendió esta idea? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, eso es una integral. Ahora se preguntarán ustedes, ¿quiénes son A y B? A y B no son otra cosa que los extremos del área que yo quiero calcular, ¿sí? A y B sería x sub 0, A sería x sub 0
y b sería x sub n, o sea, el primer valor del intervalo y el último valor del intervalo, que ahora vamos a ver cómo se calculan estas pequeñas situaciones, ¿no? Lo vamos a calcular con un teorema muy conocido que se llama teorema de Barrow, ¿sí? Al utilizar Barrow, lo que yo hago es calcular una integral definida, ¿sí? Lo que dice acá, genéricamente, es que si yo quiero calcular una integral entre los intervalos, en el intervalo AB, lo que voy a hacer es calcular la primitiva, ¿sí? Recuerden que si f es el argumento de la integral, f mayúscula es la primitiva, cosa que vimos en la primera clase de integrales. Entonces, después que calcule esa primitiva, o sea que calcule la integral, voy a hacer la integral, o sea, la primitiva del valor b, menos la primitiva del valor a. Que ahora lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? No nos vamos a poner muy complicados. Es decir, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo con el área, ¿sí? Que habíamos calculado. Recuerden que a mí el valor aproximado a partir de hacer la sumatoria me había dado esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá, que si lo pasamos a número con coma, a ver si tengo la cuenta hecha por acá. Sí. Si lo pasamos a número con coma. 0,3652. Ahí está. No me cambió esto. Ah, porque era con 2P. Estos accesos directos. Esto me los aprendí todo este año, los accesos directos. Antes no lo sabía. 0,36. 0,36. 5. Ahí está. Entonces, este es el área aproximada, no es el área exacta. ¿Quién me va a dar el área exacta bajo la curva? La integral definida. Así que vayamos a calcularla. Utilizando el teorema de Barrow. Esperen que agrego un cuadro de texto por aquí. Acá está. Agrego un cuadro de texto. Y vamos a escribir lo siguiente. ¿Qué es lo que queremos calcular? La integral, ¿sí? La integral definida, ¿sí? O sea, el área bajo la curva de x al cuadrado, ¿sí? Diferencial x. Ahora, ¿cuáles son los extremos de integración? El primer valor al último valor, que en este caso, ¿quién serían? 0 y 1. y 1. Entonces, fíjense cómo se plantea la integral definida. Esta integral, ¿qué es lo que me va a dar? El valor exacto del área bajo la curva x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Calcular la integral de x al cuadrado. ¿Cuál sería la integral de x al cuadrado? Integral de x al cuadrado. Eso ya hay que saberlo. ¿Un tercio x al cubo, no? Exactamente. Es un tercio de x al cubo. Esta es una integral recontra inmediata, ¿sí? Así que, por favor, a empezar a manejar. Entonces, esto que está acá, es la primitiva. Esto es a lo que nosotros le llamamos f mayúscula de x. Es la primitiva. O sea, la función a la cual, si yo la derivo, me da el argumento de la integral. Un tercio de x al cubo. Fíjense que lo que dice la regla de Barrow, que para resolver esta integral definida, lo que tengo que hacer es la primitiva evaluada en el valor b menos la primitiva evaluada en el valor a. Es decir, que lo que a mí que la cuenta que debo hacer es la primitiva, ahí está. Un tercio. La primitiva evaluada en el b, que sería 1, menos la primitiva evaluada en el a, que sería 0. Que esto no es otra cosa que un tercio. Un tercio menos 0. ¿Sí? Que esto es igual a un tercio. Entonces noten cómo, ¿sí? Noten cómo el área exacto bajo la curva es un tercio, o sea, 0,3 periodos.
Y noten el resultado anterior a partir de la aproximación, ¿no? 0,36. ¿Sí? Es decir, que la deducción de la integración definida es correcto y válido. Por algo lo descubrieron hace muchísimos años, ¿no? ¿Se entendió más o menos hasta acá cómo se calculó el área bajo esa curva? Sí. Bueno, ahora lo que quiero mostrarles es cómo lo vamos a escribir en notación pura cuando yo resuelvo una integral definida, ¿sí? Por eso lo vamos a ver con varios ejemplos. Miren, tengo 3 ejemplos acá. Después este otro lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Son 8:50, ahora son 10:52. Corto un ratito el micrófono, ¿sí? Tomo algo de agua, algo, ustedes si quieren prepárense algo. Y a las 9 arrancamos directamente otra vez, porque ya vimos toda la parte teórica, ahora vamos a ir directamente a la parte práctica. ¿Sí? Bueno, cortamos el micrófono y a las 9, 9:02 arrancamos. Otra vez. Bueno, ahora sí, sigamos con esto. Entonces, fíjense que en este caso a mí lo que me piden es calcular la integral definida, ¿sí? Que va desde -1 a 2. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a calcular? Esta integral. Ya a esta altura esta integral debería salir automáticamente, ¿sí? Entonces, en ese sentido no vamos a detener mucho. Ahora, ¿cuál sería la integral? ¿Sí? ¿Cuál sería la primitiva de esta expresión? 2x a la cuarta menos x cuadrado. Ok. Ahí está. Esperen que alguien está entrando. Vamos a ver. 2x A la cuarta ¿sí? menos x cuadrado. Menos x cuadrado. Entonces, fíjense que esto es la integral, Primitiva. ¿sí? De esta expresión, o sea, la primitiva, ¿no? Como bien dicen ahí. Ahora, esta integral que está acá, lo voy a escribir abajo, aunque podrían escribirlo al lado. Esta integral que está acá, por el teorema de Barrow, me dice que yo tengo que evaluarla, ¿sí? Yo la tengo que evaluar. 2 y menos 1. Esperen que quiero escribirla. Ahí está. La tengo que evaluar entre... a ver si está en la línea que necesito. A ver. Sí, acá. Entonces, esta primitiva la tengo que evaluar entre -1 y 2. ¿Sí? Esos son los extremos de integración. El teorema de Barrow dice que a la primitiva la tengo que evaluar en 2 y restarle la primitiva evaluada en -1. Es decir, que a mí lo que me va a quedar es lo siguiente. La primitiva evaluada en 2 es 2, ¿sí? Por 2 a la cuarta menos 2 elevado al cuadrado, ¿sí? O sea, esto que está acá es la primitiva evaluada en el 2. Y a eso le tengo que restar la primitiva evaluada en -1, o sea, 2 por -1 elevado a la cuarta menos, entre paréntesis, -1 elevado al cuadrado, ¿sí? Es decir, que todo esto que está acá, vamos a ver si le puedo agregar un acento, todo eso que está ahí, acá está, es la primitiva, ¿sí? La primitiva evaluada en el valor de b. Y fíjense que lo que tengo que hacer es restarle la primitiva evaluada en el valor de a, ¿sí? Teorema de Barrow. F de b, o sea, el extremo superior, menos f de a, o sea, en el extremo inferior. Es reemplazar el valor en x de la primitiva, nada más. Entonces, si ustedes hacen toda esta cuenta, ¿no? ¿Cuánto nos da? 27. 27, exactamente. Entonces, podemos asegurar que la integral definida, ¿sí? De este tipo
me da 27. O sea, podríamos decir que es el área bajo la curva, ¿sí? Pero si no se pide, simplemente se calcula la integral y listo. ¿Se entendió más o menos qué es lo que se hace? Igual vamos a hacer un par de ejemplos más. Tenemos tiempo, así que no es un problema. Vamos a ver el segundo ejemplo, ¿no? Yo lo que necesito acá, en principio, recuerden que acá A es el extremo inferior y B es el extremo superior. Pero en principio lo que a mí me interesa es calcular esta integral que está acá. Ahora, esta integral que está acá, ¿por qué método lo podría resolver? Tengo una lineal y tengo una exponencial. A ver, alguien me escribió en el chat. Por partes, exactamente, lo vamos a resolver por partes. Entonces, vamos a elegir, ¿sí?, la U y diferencial B. Entonces, como vamos a hacer por parte, vamos a decir que U es igual a X más 2, ¿sí? Recuerden que la integración por partes, ¿sí?, es V menos la integral, ¿sí?, de B diferencial U. Entonces, yo los elementos que necesito son U, que ya lo elegí, B, que lo tengo que calcular, y diferencial U. Para hallar diferencial U, derivo esta expresión. ¿Por qué? Porque de derivar esta expresión, esto ya lo vimos, ¿no? Obviamente. Diferencial U sobre diferencial X es igual, ¿cuál es la derivada de X más 2? Uno, exactamente. Esto es 1. Entonces, como es 1, de acá se deduce que el diferencial U es igual al diferencial X. Integración por partes, esto ya lo vimos, así que tampoco nos vamos a detener mucho en estos temas. Y por último, lo que necesito es B, que recuerden que B se calcula haciendo la integral de todo lo que sobró. O sea, si yo elegí esto, ¿no? Todo lo que sobró, ¿qué es? E a la X diferencial X. Entonces, acá me va a quedar E a la X diferencial X, cuya integral sabemos que es ¿cuál? E a la X. Perfecto. Entonces ya tengo U, ya tengo diferencial U y ya tengo B. Entonces, por lo tanto, vamos a armar esta integral por partes. Quiere decir que esta integral que yo estoy calculando me va a quedar de la siguiente manera. Recuerden que primero calculan la indefinida, ¿no? Y después, teniendo la primitiva, le aplican el teorema de Barrow. Quiere decir que esto me va a quedar X más 2 por E a la X, ¿sí?, menos la integral, de B, ¿sí?, que es E a la X, diferencial U, que diferencial U es diferencial X. Entonces acá me va a quedar diferencial X. Y noten que para calcular la primitiva por completa, lo único que necesito es calcular esta otra integral que me quedó. ¿Sí? Ahí está. Calcular esta otra integral que me quedó, que no es otra cosa que E a la X. La integral de E a la X, ¿sí?, la integral de E a la X es E a la X. Entonces, esto que encontré acá es la primitiva. Por lo tanto, a esta primitiva tengo que aplicarle el teorema de Barrow, que dice que debo hacer la primitiva evaluada en A, evaluada en B, menos la primitiva evaluada en A. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Lo voy a hacer abajo con corchete para que no presta confusión. Recuerden ustedes, por favor, hacer las cuentas, así no tengo que andar pensando en esa parte. Vamos a hacer f de b, o sea, a la primitiva la vamos a evaluar en el valor b. ¿Quién es el valor b en este caso? 1. 1. Entonces a mí me va a quedar acá, fíjense. 1 más 2 por e a la 1 menos e a la 1.
¿sí? Todo esto es la primitiva evaluada en B. Todo eso va a ser menos la primitiva evaluada en A. ¿A quién es en este caso? 0. Entonces fíjense que a mí me va a quedar 0 más 2 por E a la 0 menos E a la 0. Repito esto, lo aclaro para que esto no se preste a confusión. Es simplemente reemplazar el valor en la primitiva. Esto es f evaluado en b menos todo esto que es f evaluado en a. O sea, f evaluado en a. Fíjense cómo utilizamos el método de integración por partes que ya aprendimos. Por eso se enseña al revés, ¿sí? Porque primero hay que saber integrar para después entender el concepto de qué es lo que estoy calculando. Bueno, vamos a resolver esto lentamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto tiene que quedar en el valor exacto. Y el valor exacto tiene que quedar con el número E, si es que aparece, ¿no? Quiero que entiendan una situación. Estos métodos, sí o sí, integración definida, sí o sí lo van a seguir aquellos que van a estudiar física. ¿Sí? Ahora, aquellos que vayan a estudiar biología también lo van a tener que usar en algún momento, dependiendo del tema que explica el profesor. Pero sí, lo van a recontra usar. Bueno, entonces fíjense que lo que me va a quedar es lo siguiente. Si yo resuelvo acá, fíjense que me va a quedar 1 más 2, 3, por E a la 1. O sea, E a la 1 es E. Entonces, todo este término que tengo acá me va a dar 3E menos E. ¿Se entiende eso, no? Sí. 1 más 2, 3, y 3 por E es 3E, menos E a la 1 es E. Todo eso menos, entre paréntesis, fíjense lo que va a pasar acá. E a la 0, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces, como acá me va a quedar 2, voy a tener 2 por 1, 2. Menos 1. 2 menos 1. ¿Por qué? Porque E a la 0 es 1. Si seguimos resolviendo, ¿sí? Acá 3E menos E es 2E. Y acá 2 menos 1 es 1 positivo, pero con el menos de afuera me va a quedar 1 negativo. Por lo tanto, 2E menos 1 es el resultado de esta integral definida. Vamos a escribirlo acá. 2E menos 1. Ahí está. Y este es el resultado exacto, ¿sí? ¿Hasta acá vamos con esto? Sí. Bueno. Sí, profe. Vamos a resolver el ejercicio C, entonces, del ejemplo 1, ¿sí? Esto es calcular simplemente la integral. Ahora después vamos a ver qué es lo que pasa con lo otro. Que ahí sí se va a pedir calcular el área bajo la curva. Que hay que reconocer un poquito más de cosas. Ahora, hay que resolver esta integral. ¿Por qué método puedo resolver esta integral? Esta integral está muy buena, ahora que la veo. Vamos a hacerla así, vamos a hacerla por sustitución, ¿sí? Vamos a decir que t es igual a x más 1. Entonces, si yo quiero resolver esto por sustitución, noten que lo que me va a pasar es que me va a quedar la integral, vamos a escribirlo abajo, me va a quedar la integral, ¿sí? La integral de x más 5 por la raíz de t. Todo eso, diferencial x. Así como está, no lo puedo resolver. ¿Por qué? Porque yo tengo dos variables. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es reemplazar diferencial x. ¿De dónde voy a sacar el reemplazo de diferencial x? Derivando t. ¿Por qué? Porque si derivo t, la expresión que me queda es diferencial t sobre diferencial x es igual a 1. Y de acá surge que el diferencial t es igual al diferencial x. Teniendo eso,
Fíjense que simplemente al que reemplazo es al diferencial x por diferencial t. ¿Puedo resolver esa integral así como está? No, porque sigo teniendo dos variables. La pregunta es la siguiente. ¿De dónde saco o qué hago con el x más 5? ¿Qué es lo que podría hacer? ¿Lo saco afuera? ¿Cómo? ¿Lo saco afuera? No, porque sigue siendo variable. Hay que Ah. reemplazarlo o sustituirlo de alguna manera. Miren lo siguiente. Miren en el primer reemplazo que está acá. En este primer reemplazo que está acá, ¿es válida la expresión t menos 1 es igual a x? ¿Es válida esta expresión? Sí, porque hice un despeje. Claro, porque hice un despeje. Entonces, en la siguiente sustitución, en vez de poner x, voy a poner t menos 1. ¿Qué quiere decir con eso? Que a mí la integral que me va a tocar calcular va a ser t más 4 por la raíz de t. Diferencial t. Y ahora sí puedo calcular esta integral. ¿Sí? Ahora sí la puedo calcular. ¿Cómo? La voy a resolver, ¿no? Ahora como para que no se preste a confusión este temita. Entonces vamos a hacerla así. Voy a calcular. Porque esto ya depende de la maña que se van a dar ustedes, que deben darse ustedes, para resolver la integral. Yo lo que voy a tener es esto. Yo voy a tener la integral de t más 4, todo eso multiplicado por t elevado a la 1 medio. ¿Sí? Eso es válido. ¿Por qué? Porque raíz de t es t a la 1 medio. Entonces, como este t a la 1 medio está multiplicando, aplico propiedad distributiva. Y si aplico propiedad distributiva, fíjense que me va a quedar t a la 1 medio por t, ¿sí? Es t elevado a la 3 medios, ¿sí? Porque se suman los exponentes. Más 4 por t a la 1 medio. Y esto que tenemos acá se transforma en una integral bastante inmediata, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo a esto lo puedo representar como la integral de t elevado a la 3 medios, diferencial t, más 4, que es la constante y la saco fuera, por t elevado a la 1 medio. Ahí. A la 1 medio. Ahora sí. Diferencial t. Y cada una de esas integrales son fáciles de calcular porque son potenciales. Y tenemos una integral inmediata para cada una de esas potenciales. Entonces, al resolver esta integral, ¿sí? Voy a tener la primitiva. ¿Por qué? Porque lo que voy a tener es lo siguiente. Lo que voy a tener es lo siguiente. La integral de t a la 3 medios, ¿cuánto es? Es 2/5 de t elevado a las 5 medios. Ahí está. ¿Sí? Eso tiene que salir al toque. Más 4 por la integral de t a la 1 medio. Que t a la 1 medio, la integral de t a la 1 medio, ¿a qué es igual? También debe salir enseguida. Es 2/3. 2/3 por t a la 3 medios. Por favor, practiquen esto porque esto tiene que salir enseguida. Es decir,
que a mí esto me va a quedar 2/5 de t elevado a la 5 medios más 8 tercios, ¿sí? Porque hago 4 por 2, 8 tercios por t elevado a la 3 medios. Los integrales, ¿sí? Ya se vio hace un montón y además tuvimos un montón de días libres. Así que a esta altura. Ahora, ¿terminó la integral acá? No, porque yo lo que tengo que hacer es volver a sustituir por los valores que tenía. Es decir, t es igual a x más 1. ¿Qué quiere decir? Que a mí esto, ¿sí? Al reemplazar, recuerden que yo estoy calculando esta integral a mí me va a quedar 2/5, 2/5 por t, dijimos que era el reemplazo de x más 1, entonces voy a tener x más 1, todo eso elevado a la 5 medios, más 8 tercios por t, que era x más 1, todo eso elevado a la 3 medios, ¿sí? Todo eso es la primitiva, ¿sí? Esto es igual a la primitiva f de x. Que aplicando el teorema de Barrow, lo que tengo que hacer es la primitiva evaluada en b menos la primitiva evaluada en a. Que bueno, ahí ya ustedes hagan la cuenta, ¿no? Ahora sí. Es decir, todo esto va a estar evaluado en 3 y a eso le voy a restar todo esto evaluado en 0. Es decir, esto es f de 3 menos f de 0. Si quieren, háganlo por separado y después hagan la resta. Es decir, vamos a hacerlo así, para hacerlo ordenado, ¿no? Recuerden, tengan la calculadora a mano. Vamos a hacer f de b. Es decir, que a todo esto que está acá, yo lo voy a reemplazar a la x por el 3. Es decir, f de b, es decir, f de 3. De 3. Entonces, en donde va la x, vamos a poner el 3. En donde va la x, vamos a poner el 3. Le hacemos la cuenta, ¿sí? Acá me va a quedar 4 a la 5 medios, que en realidad no es otra cosa que 4 a la 5, ¿sí? La raíz cuadrada de 4 a la 5. Es decir, que me va a quedar 2/5, ¿sí? Por la raíz... la raíz cuadrada, no hacía falta eso. Es la raíz cuadrada de 4 elevado a la 5 más 8 tercios. Vayan haciendo la cuenta ustedes, ¿sí? Más la raíz cuadrada de 4 al cubo. De 4 al cubo. Ahí está. Y después lo que hay que hacer es f de a, que no es otra cosa que f de 0, es igual a todo esto, pero evaluada en 0. Es decir, acá va a ir el 0 y acá va a ir el 0. Que esto no es otra cosa que 2/5. Como me va a quedar 1, la raíz de 1 va a ser siempre 1. Entonces, en definitiva, eso es 2/5 por 1. 2/5 por 1 es 2/5. Más 8 tercios, ¿sí? También por la raíz cuadrada de 1, ¿sí? Yo tengo 1 al cubo adentro. 1 al cubo es 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, en definitiva, acá, esta cuenta para el 0 me queda 2/5 más 8 tercios.
¿Cuánto es esa cuenta? Les van a aparecer así jodidas, les quiero avisar. Hay que prestar mucha atención al cálculo. Mucha. 2/5 más 8/3. Bueno, a ver. A ver. Yo bueno, tengo la calculadora acá, si no. Bueno, la cuenta sería. ¿Qué la hago, eh? Dos quintos por la raíz cuadrada de 4 a la 5. ¿Qué más? 8/3 más 8/3 por la raíz cuadrada de 4 al cubo. La raíz cuadrada de 4 al cubo. Esto teóricamente debería dar 512 sobre 15. Esto que está acá debería dar 512 sobre 15. ¿Sí? Y esto que está acá, con la calculadora en la computadora, por eso los cálculos más fácil. Lleva tiempo escribirla, Eso no. me da 46 sobre 15. 46 sobre 15 es el... 46 sobre 15, perfecto. Este les da 46 sobre 15. Ahí. Entonces, para calcular esta integral, ¿qué es lo que tengo que hacer? 512 sobre 15 menos, ¿sí? 46 sobre 15. Y después revísenlo, porque los hice con la computadora y a veces le erra un poco. Por lo tanto, esta integral, ¿sí? Definida, aplicando el teorema de Barrow, tendría que ser 512 sobre 15 menos 46 sobre 15. ¿Qué es lo que sería igual? 466 sobre 15. 466 sobre 15. Perfecto. Esto entonces... no. 466 me dijeron sobre 15. Sí, sobre 15. Bueno, teóricamente ese es el resultado del integral definido. Ahí. Entonces fíjense cómo, utilizando el método que ya hemos conocido de sustitución, podemos calcular la integral, aplicar el teorema de Barrow y hallar la integral definida. ¿Sí? En este caso, 466 sobre 15. Ahí. ¿Se entendió hasta acá? Sé que es un montón de información, pero los cálculos es solo hacer cuentas. Ahora lo único que depende de ustedes es hacer cuentas. Y por último, ¿sí? Acá hay un par de ejercicios de hallar el área delimitado por la función, vamos a hacerlo de a uno, ¿sí? Que es calcular el área, ¿sí? De una cierta región del plano. Es decir, fíjense acá. Acá lo que me dice es hallar el área delimitado por esta función. ¿Qué tipo de función es esta que aparece acá? Lineal. Una lineal, claro. Y me dice con los ejes X y con los ejes Y. ¿Qué quiere decir? Que acá lo que yo tengo que pensar es que si yo tengo el eje X, el eje Y y la función lineal que hace esto,
A mí lo que me están pidiendo es que calcule el área de acá adentro. Y el área de acá adentro no es otra cosa que el área bajo la recta. O sea, voy a tener que calcular la integral de 4 menos 2x diferencial x. Ahora, para calcular este área, yo lo que necesito son los extremos A y los extremos B. Y el extremo B. Mirando esta representación gráfica, ¿quién sería A y quién sería B? Recuerden que tienen que mirar el eje X, ¿sí? A está acá. A sería X igual a 0 y Sí. B sería Y igual a 0. No. ¿No? No, porque vos lo tenés que mirar así en los valores de X. O sea, tenés que decirme cuál es este valor de X, que es el 0. No, por eso. X cuando Y es igual a 0, dije, por eso digo. Ah, sí, está bien. ¿Y cuál sería ese valor? Ya le digo. Y 2. 4. No, es 2. Porque es la raíz de la función lineal. Ah, sí, tiene razón, tiene razón. Sí, Entonces, fíjense que lo que hay que calcular a partir de interpretar la definición que me aparece acá del problema es el área bajo la recta. Entonces, yo sé que el área bajo la recta lo calculo con la integral. Ahora, esa integral tienen que definirse los valores de A y los valores de B. O sea, en dónde empiezo y en dónde termino. Mirando la intersección de la recta con el eje Y y con el eje X, los valores son 0 y 2. Entonces, por lo tanto, podemos armar esa integral. No se preocupen que igual este dibujo lo tengo por acá, ¿sí? Lo preparé para pegarlo acá, así nos queda. Esperen, me lo busco. Ahí está. A ver, ¿dónde lo dejé? Acá está. Ahí está, ahí ¿ven? Ese es el área que tengo que calcular. Entonces, como sabemos, calcular el área bajo la curva no es otra cosa que armar una integral. Entonces, yo lo que voy a hacer es armar la integral definida. O sea, una integral que va, como bien dijeron, desde 0 a 2 de la función lineal, porque es bajo la curva, o sea, bajo la recta. 4 menos 12x, diferencial x. Y fíjense que la primitiva de esto es más fácil, porque me va a quedar 4x menos x al cuadrado. ¿Se entiende eso, no? Noten también que al ser un triángulo yo podría hacer base por altura sobre 2. Es decir, 2 por 4, 8, dividido 2, 4. Es decir, que a mí la integral debería darme 4. Entonces, vamos a aplicar el teorema de Barrow, ¿sí? Y vamos a hacer f de b menos f de a. Que no es otra cosa que todo esto aplicado en el 2 menos todo esto aplicado en el 0. Entonces, fíjense que me va a quedar 4 por 2 menos 2 al cuadrado menos, entre paréntesis, 4 por 0 menos 0 al cuadrado. Y noten lo siguiente, todo esto acá me va a dar 0. Entonces el resultado final es el que está dado acá, que es 4 por 2, 8, menos 2 al cuadrado, que es 4, y 4 y 8 menos 4 no es otra cosa que 4. Por lo tanto, el área bajo la recta, ¿sí?, es igual a 4. ¿Se entendió qué es lo que se hizo? ¿Sí? Repito, acá el tema está en reconocer y darse cuenta de qué manera arman los datos que se les dicen acá. Es más, vamos a ver el segundo. Vamos a ver el segundo, ¿sí?
El tercero ya es un poco más difícil porque aparece la trigonométrica, pero no importa. Fíjense lo que dice acá. Hallar el área bajo la curva f de x menos x cuadrado más 4x y el eje x. Si ustedes grafican esta función, ¿sí? Ustedes grafican esta función. ¿Por qué? Porque acá depende también de los gráficos que tengan que hacer. Y fíjense que son todos gráficos de análisis 1, ¿sí? Todos gráficos de matemática de primero. Ya a esta altura. Estamos llegando al final de segundo, entonces no pueden no saber hacer gráficos de matemática de primero. Esta es una función cuadrática cuyas raíces van a ser el 0 y el 4. Entonces, si yo... si yo marco los ejes X, Y, ¿sí? Esta función hace esto. Hace esto. Ahí. ¿Sí? En donde acá es el 4. Entonces, me están pidiendo que calcule el área bajo la cuadrática y el eje X. Es decir, que lo que me están pidiendo que calcule, ¿qué es? Todo lo que está acá adentro. ¿Se entiende eso, no? Que me están pidiendo que calcule eso que está ahí adentro. Sí. Entonces, si me piden que calcule el área que está ahí adentro, ¿cómo me quedaría armada la integral? Y los extremos son 0 y 4. ¿Sí? ¿Y la integral de qué sería? De menos x más 4, de x al cuadrado más 4x. Exactamente, perfecto. Entonces, fíjense, bueno, acá está el dibujo mejor hecho, ¿no? Por eso les digo que lo importante en este caso es que ustedes vayan imaginándose la situación. Lo van a tener que dibujar, no les va a quedar otra. Entonces, vamos a agregar esto que se pide acá, ¿sí? Ahí está. Entonces, lo que nos van a pedir calcular entonces es la integral definida que va entre 0 y 4 de menos x al cuadrado más 4x diferencial x. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Calculo esa primitiva. Esa primitiva, ¿cuánto me va a dar? ¿La primitiva cuánto sería? Menos 1/3 de x al cubo más 2x al cuadrado. ¿Sí? Esa es la primitiva. Y a esta primitiva vamos a expresarla como normalmente aparece en los libros, ¿sí? Cuando aplico el teorema de Barrow, se aclara lo siguiente. A esta primitiva que está acá, la vamos a evaluar. Esto ya lo había escrito, pero vamos a escribirlo de nuevo. La vamos a evaluar entre los valores 0 y 4. ¿Esto qué quiere decir? Esto me está dando a entender que esto es la primitiva y que esto es el rango de integración. Entonces, noten qué es lo que va a pasar. Cuando yo evalúe la integral en este intervalo de 0 a 4, me va a quedar menos 1/3 por 4 elevado al cubo más 2 por 4 elevado al cuadrado. Menos, ¿sí? Entre paréntesis va a ser menos 1/3. 0 elevado al cubo. Claro, por 0 al cubo. Y eso, obviamente, va a ser 2 0. 2, 0. 0 al cubo más 2 por 0 al cuadrado. Entonces noten cómo, ahí está. Noten cómo toda esta cuenta me va a dar 0, así que no me va a interesar mucho. Y lo único que me queda por resolver es esto que está acá. ¿Cuánto da esto que está acá? Ese resultado va a ser el área bajo la curva, bajo la cuadrática y sobre el eje X.
Me escriben en el chat. 160 tercios. ¿Alguien le dio 160 tercios? Yo calculé así a ojo, No. 64 sobre 3, pero no sé. Porque no tengo... A mí me dio igual que a la chica, 160 tercios. 160 tercios. Están teniendo en cuenta este menos, ¿no? Porque a mí me falta ponerlo. Ahí está, ahora sí. Me parecía. Piensen en ese menos ahí. Les tienen que dar... A ver ahora. Ah, ahora sí. 32 tercios. Perfecto. Ahora sí. Ese número me gusta más. Era mucho para el área bajo esta curva, por eso. 32 tercios. Ese es el resultado. Mala mía porque me olvidé del menos ahí que venía de esta fórmula. Claro, yo lo había calculado ahí y me dio 64 tercios, por eso yo... Pero Sí, no lo sí, conté. no. Porque yo no le puse ese menos ahí. Me olvidé en realidad porque No acá me di está cuenta y abajo lo tenía. en la primitiva. Bueno. Entonces, el área bajo la curva, bajo la cuadrática es eso. 32 tercios. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá más o menos cómo se está trabajando esto? Sí, hay Ok. que trabajarlo antes de ver un poco más, me parece. Sí, hay que practicar, ¿sí? Porque es simplemente hacer cuentas. Bueno, fíjense acá lo que va a pedir. Hallar el área entre la curva coseno de x, función trigonométrica trabajada en primero, y el eje x, entre 0 y 2pi. Ahora, vamos a pensarlo así. Vamos a pensarlo de esta manera. Si nosotros recordamos la función coseno, ¿sí? Si recordamos la función coseno y toda su periodicidad, a mí me están pidiendo que sea entre 0 y 2pi. Entonces, yo sé que acá tengo pi sobre 2, pi, 3 medios de pi y 2pi. Y sé que la función coseno hace esto. Hace así, hace así, hace así y vuelve a subir. Ahora, si me están pidiendo el área que está entre la curva coseno de x y el eje x, ¿qué partes debería pintar de este gráfico? ¿Cuáles serían? Miremoslo así, ¿eh? Recuerden que me dice de 0 a 2pi. La curva y el eje x es esto que está acá. Entonces debería pintar esto. La curva y el eje x es esto que está acá. Y tengo que pintar esto. ¿Hay otro pedazo más que sea entre la curva y el eje x? Sí, esto que está acá. Claro. Negativo. El negativo, exactamente. Y ahí es donde está la palabra clave. El negativo. Acá voy a tener un pequeño problemita, ¿sí? Porque cuando la integral está abajo, o sea, está en los valores negativos, le tengo que cambiar el signo. Es decir, a esta integral no la puedo resolver toda junta. A esta integral la tengo que dividir en 3 partes. En la parte 1, la parte 2, ¿sí? Y la parte 3. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque hay una parte del área que está abajo del eje X. Y cuando hay un pedazo de área abajo del eje X, adelante de la integral que hace referencia a esa porción, le tengo que poner un signo negativo. Es decir, yo les voy a hacer el ejercicio ahora. Esperen que traigo la imagen, porque también tengo la imagen de esta situación. A ver, está por aquí. Ahí está, ¿ven? Ese es el área que tengo que calcular. Entonces, yo sé que la integral que tengo que calcular es la integral, ¿sí? Entre 0
y 2pi de la función coseno de x, diferencial x. ¿Pero qué pasa? Yo no puedo hacer esta integral de una. No puedo hacer esta integral de una porque hay una parte del área que debo calcular que está abajo del eje x. Por lo tanto, yo a esta integral la tengo que dividir en 3. O sea, para la integral 1, para la integral 2 y para la integral 3. ¿Qué quiere decir? Que esta integral que voy a calcular va a estar dividida en estos valores de acá. A ver, esperen que los busco acá. En este valor de acá y en este valor de acá. ¿Sí? Pues recuerden que los intervalos se usan con el valor de x, ¿no? Este valor de x para la función coseno, ¿cuál es? Pi sobre 2. Y este valor para la función coseno es 3 medios de pi. ¿Sí? Esto lo vimos en primero, la función trigonométrica. Ahora, vamos a armar esa integral en 3 secciones distintas. Entonces, voy a tener la primera integral que va desde 0 a pi sobre 2. ¿De quién? De coseno de x, diferencial x. Ahora, recuerden que con esta integral yo voy a calcular este pedazo de área, pero a mí me piden los 3 pedazos de área. Como este área, el área número 2, está abajo del eje x, no voy a poner un más, voy a poner un menos, para que me cambie el signo. ¿Por qué? Porque me va a dar un valor negativo, y el valor negativo no corresponde a un área, ¿sí? No puede haber un área menos 20, ¿sí? No puede haber menos 20 de área. Y eso lo saben por física. Entonces, cuando vaya a calcular esta parte de la integral, como está abajo del eje x, no va a ser una suma, va a ser una resta. Y por lo tanto me va a quedar la integral que va, la integral de coseno de x, ¿no? Porque en definitiva estamos trabajando con la misma función. ¿Que va de qué valor a qué valor? La segunda parte de la integral. No. Pi sobre 2 ¿Sí? Perfecto. 3. a 3 medios pi. Perfecto. Pi sobre 2. A ver, ahí está. No me deja escribir. Ahora sí. Pi sobre 2 hasta 3 medios de pi. Ahí está. Y la última parte, ¿sí? Es la de la parte 3, ¿sí? La integral de la parte 3, que como está arriba del eje x, a ese sí va a ser una suma, de la integral que va de dónde hasta dónde. Siempre de coseno de x, ¿no? Porque es la función en cuestión. ¿De dónde a dónde va a ir la tercera parte de la integral? De 3 medios de pi a 2pi sería. Exactamente. Excelente. De 3 medios de pi a 2pi. Y ahí ya tiene que ver con calcular la integral, ¿no? Pues esperen que borro esos dibujitos. Ahí está. Y ahora tiene que ver con calcular la integral. O sea, voy a calcular cada una de estas integrales por separado. Y después, al resultado de esta integral, le voy a restar esta integral, ¿sí? Y le voy a sumar esta integral. Pasa que en cada una va a haber que aplicar el teorema de Barrow. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver una cada una, ¿sí? Una por una. Entonces, voy a tener esto acá. No, estoy diferenciando. Este acá, ¿sí? Después voy a resolver la que sigue. Y después voy a resolver la que sigue, ¿sí? Y después voy a aplicar esta regla de sumas y restas, ¿no? Entonces. Finalmente comentemos otra vez este ejemplo, ¿sí? Del cálculo del área entre la función coseno y el eje x, ¿sí? Más que nada para remediar un pequeño error que se había planteado ayer, que en el momento de calcular, ¿sí? La integral de coseno, yo pensando en el menos que hay que agregar, directamente le puse menos a todos la integral de coseno, lo cual es incorrecto, porque la integral de coseno sabemos que es 0. Entonces,
Más allá de todo lo comentado hasta el momento, vamos a simplemente ver las cuentas, ¿no? Habíamos dicho que lo que vamos a hacer es calcular el área, ¿sí?, de esta sección, o sea, la integral de coseno evaluada entre 0 y pi sobre 2, ¿sí? La integral de coseno evaluada entre pi sobre 2 y 3 medios de pi, y la integral de coseno evaluada entre 3 medios de pi y 2 pi. Pero como bien mencioné, cuando yo tengo un cálculo de área debajo del eje X, a esa integral no se la suma, sino que se la resta. Por eso lo que tenemos es esta integral menos esta integral porque está abajo del eje X, más esta integral porque está arriba del eje X, el cálculo del área, ¿no? Fíjense cómo se ve acá, ¿sí? Esta idea de que la segunda integral, o sea, la porción de la integral que está abajo del eje X, lo que hacemos es restarlo. Entonces, simplemente lo que pasamos es a calcular cada una de las integrales. Fíjense que la integral de coseno es seno, ¿sí?, evaluada entre 0 y pi sobre 2. Al aplicar el teorema de Barrow, lo que me queda es seno de b, ¿sí?, o sea, seno de pi sobre 2, menos seno de 0, seno de a, ¿no? Teorema de Barrow. Seno de pi sobre 2 sabemos que es 1, seno de 0 sabemos que es 0, y 1 menos 0 es 1. Vayamos a calcular la segunda integral, ¿sí? Pero la vamos a calcular directamente así, sin agregarle el menos adelante. Eso lo vamos a hacer cuando hagamos el cálculo final. Como ya comentamos, ¿sí?, reparar este error que la integral de coseno es seno de x positivo, que va a ser evaluada en esta porción entre pi sobre 2 y 3 medios de pi. Aplicando el teorema de Barrow, hacemos la primitiva evaluada en b, o sea, en 3 medios de pi, menos la primitiva evaluada en a, en este caso, pi sobre 2. Seno de 3 medios de pi es menos 1, menos seno de pi sobre 2, que es 1. En definitiva, lo que me queda es menos 1, que es menos 2. Y por último, ¿sí?, la tercera porción de ese cálculo de área, que va a ser la integral de coseno, que como sabemos es seno, ¿sí?, evaluada entre 3 medios de pi y 2 pi. Aplicando el teorema de Barrow, lo que hacemos es la primitiva evaluada en el término a, en el término b, que sería 2 pi, menos la primitiva evaluada en el término a, que sería 3 medios de pi. Es decir, recuerden que seno de 2 pi, tienen que tener a la calculadora en radianes, es 0, ¿sí?, menos, ¿sí?, por el teorema de Barrow, seno de 3 medios de pi, que es menos 1. Entonces, fíjense que lo que me queda es 0 menos menos 1, que no es otra cosa que 1. Es decir, que la integral que yo calculo, ¿sí?, que planteo a partir de la suma algebraica de estas tres integrales, ¿sí?, la parte positiva, la parte negativa haciendo la resta, más la última parte arriba del eje X, o sea, esta parte positiva. Que como vimos, la primera integral da 1, ¿sí?, menos la segunda integral, que da menos 2, más la tercera integral, que da 1. Acá aplicando regla de signos, lo que me queda es más 2, entonces el área no es otra cosa que 1 más 2 más 1, que en definitiva es 4. Quería aclarar esta situación porque ayer en el tema de que ya estaba terminando la clase y todo eso, agregué un menos acá sin darme cuenta, ¿sí? Así que lo ideal es tenerlo resuelto correctamente.